Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos en este nuevo encuentro. Es una nueva ocasión en la que nos vemos las caras, en la que podemos juntarnos de nuevo a conversar, a compartir. Y como siempre, bueno, las caras conocidas que van participando y compartiendo en estos ámbitos de intercambio, convocados y convocadas por la etnografía de la comunicación popular, que en gran medida, más que junto con el título, con el nombre del grupo de investigación, creo que también une y reúne a gente que comparte inquietudes, además de ese gran tema que nos convoca. Así que, en principio, el agradecimiento que hago yo en el nombre del gran grupo organizador que hay detrás de estas propuestas, que surgen y son organizadas por parte de este grupo de investigación, que, reitero, lleva por título Etnografía de la Comunicación Popular, y que está ahí trabajando desde la Facultad de Ciencias de la Educación y el Instituto de Estudios Sociales, que es de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y el CONICET. Bueno, si les parece bien, empezamos porque, bueno, hay un montón de intercambios que queremos dejar lugar, así que vamos a definir el título o a recordar el título que acompañó las invitaciones. Esta presentación nos convoca bajo el título Que la gente escuche y diga etnografía con jóvenes que hacen rap en Paraná. Esta presentación está organizada para dialogar y comentar la investigación de la doctora Lucía Marioni. Su trabajo de investigación, que fue desarrollado entre 2017 y 2020, transita, desenreda y a veces anuda discusiones sobre juventudes, culturas populares y el ejercicio de la ciudadanía comunicativa, que son aspectos medulares en su tesis doctoral que ahora está siendo, del cual no daré muchos detalles para no spoilear lo que tal vez también después presente Lucía. En este panel hoy nos acompañan, además de Lucía Marioni, que es la investigadora sobre cuyo trabajo estaremos conversando, que integra el Instituto de Estudios Sociales, CONICET-UNER, que es en algún punto también la anfitriona del trabajo que nos convoca. Además de ella, están ahí también en la mesa, bueno, Patricia Fasano, que está coordinando este grupo, y la vemos ahí también al profesor Fabricio Almada, que es docente de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe y fue coordinador del Centro de Actividades Juveniles de esa institución desde sus inicios hasta el cierre, un activo docente que se define como sentipensante, un docente que militó contra la desarticulación de ese programa y que en algunos puntos también tiene una gran presencia en ese trabajo de Lucía Marioni. Además, la doctora Constanza Abellier, de la Universidad Nacional de Rafaela, que es doctora en Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, es docente universitaria que se dedica a la investigación en el área de los estudios culturales sobre escenas musicales y medios sonoros. También es música, es gestora cultural y produce podcast para radios, además de participar de la red de estudios interdisciplinarios de rap y hip hop. También nos acompaña en este panel la magíster María Pisech, que es del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales de la Universidad Nacional de Entre Ríos. María es antropóloga, gestora cultural y cantante. Desarrolló estudios sobre prácticas culturales afroamericanas y realizó investigaciones sobre el candombe en el litoral argentino como una práctica performática en la región. En su maestría en Flaxo, Ecuador, abordó el hip hop desde las políticas culturales y la gestión de las juventudes segregadas en Quito. Actualmente forma parte del colectivo de mujeres CGC y la red de estudios de hip hop del programa de estudios de la cultura de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y ahora está comenzando sus estudios doctorales sobre el hip hop en Rosario. Bueno, ahí les presenté a las tres personas que van a comentar el trabajo de Lucía Marioni. Y también, a modo de anticipo, para quienes se van sumando en estos minutos y para quienes puedan después compartir este material que va a quedar grabado en el canal de YouTube de la facultad, ya anticipamos la invitación para el tercer encuentro de este ciclo, Etnografía de la Comunicación Popular. El tercer encuentro va a ser el próximo 22 de agosto. El 22 de agosto nos encontraremos para intercambiar sobre el derecho a la comunicación con identidad de los pueblos indígenas en Argentina. Esa presentación estará a cargo de la doctora Magdalena Doyle
que también contará con invitados e invitadas especiales y comentaristas como en la ocasión anterior que nos encontramos y también como en el día de hoy. Bueno, a modo de presentación muy sintética, sí, también para dar un puntapié inicial, voy a hacer algunas breves referencias al trabajo de Lucía. El trabajo de la doctora Marioni se desarrolla en los alrededores temporales y espaciales de un centro de actividades juveniles de una escuela del oeste de la ciudad de Paraná, donde ella se propone comprender qué hacen estos jóvenes cuando hacen rap. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, esa era la pregunta que organiza un poco el trabajo en estos alrededores temporales y espaciales del CAJ. Para eso, va reconstruyendo las prácticas y reconoce allí que esas socialidades están signadas por tensiones y mediaciones institucionales que dan lugar, no sin tensiones, a la conformación de espacios de comunicación pública. El recorrido que nos propone la tesis de Lucía posibilita comprender algunas de las formas en que las juventudes agencian y producen simbólicamente sus vidas en relación a condiciones materiales de existencia y a su capacidad de crear y recrear particulares modos de hacer el mundo. Pero además, allí también podemos encontrar una serie de indicios sobre algunos puntos que la tesis misma también va deslizando y que me animo a agregar en esta breve presentación, sin ánimos de entorpecer después los comentarios o el desarrollo de la anfitriona. Bueno, yo creo que hay tres aspectos, tres indicios centrales que van a marcar esa tesis. Por un lado, creo que uno de los aspectos centrales tiene que ver con la escucha como un acto que acciona, es decir, no como un acto pasivo, sino que es un acto que acciona al modular y alterar sujetos e instituciones en una misma secuencia de afectaciones simultáneas. Digo, al escuchar y ser escuchados, se afectan sujetos e instituciones en un mismo proceso. Por otro lado, la interacción aparece como un proceso de alteraciones de fronteras comunicativas en donde se producen reconocimientos dinámicos y a la vez situados según quiénes interactúen y con qué competencias lo hagan. Por ello, allí el hablar bien termina siendo un requisito decisivo que las experiencias de rap ponen en crisis. O sea, hablar bien para qué o para quién termina siendo clave en los procesos que va narrando Lucía. Después, en otro momento, creo que puedo llegar a ampliar un poco más sobre esta cuestión, sobre la que también tomé algunas notas. Y finalmente, la participación en tanto acto recreativo, además de creativo, de espacios y de tiempos que se conforman de modos distintos según las regulaciones que se van negociando y las regulaciones que se van reconociendo y ajustando en esos procesos. Estas tres nociones que creo que seleccioné, entre tantas otras que presenta el trabajo, digo, la escucha, las interacciones, las participaciones, han sido exploradas desde diferentes perspectivas, pero creo que uno de los aciertos que expone el trabajo de Lucía Marioni tiene que ver con la decisión metodológica. Creo que la etnografía es el modo privilegiado que permite cognocer este lugar y tiempo, en el sentido de cognocer en tanto proceso que se realiza con otro, es decir, co-nocer. Un indicio de eso ya nos ofrece el título de su tesis. Su etnografía no es sobre jóvenes, ni aborda intereses de los jóvenes, sino que se elabora con jóvenes que hacen rap. En relación a eso, también algunas notas más adelante las compartiré, pero no quiero quitarles más tiempo y quiero invitarle ya directamente a Lucía Marioni a que haga la presentación inicial para después dar lugar a los comentarios. Así que, Lucía, te dejamos la pantalla completa y te escuchamos a vos. Bueno, gracias un montón, Diego, gracias. La idea es, bueno, como anticipaba Diego, compartir un poco un proceso investigativo que empezó allá por 2017 y que continúa con otros objetivos, con otras preguntas de investigación, que tuvo un corte en 2020, la presentación de la tesis doctoral. Y la idea era que esto sea un convite para conversar, un poco invitados formalmente a participar de esa conversación son quienes presentan, pero bueno, la idea es también que quienes quieran puedan meter la cuchara y aportar a esto que sigo pensando, digamos, en el territorio y bueno, con otras generaciones de jóvenes.
Un poco mi idea era presentar como algunas ideas para que se entienda de qué estamos hablando, de qué conversamos con quienes leyeron el trabajo y van a hacer sus aportes. Voy a compartir pantalla para que, bueno, siempre las presentaciones ayudan a no irnos tanto por las ramas, así que tiene ese sentido. ¿Se ve, no? Bien. Les decía que el recorrido investigativo empezó ya por 2017 en el CAC, buscando comprender la experiencia de un grupo de jóvenes que habían empezado, que hacían en el contexto de este centro de actividades juveniles que funcionaba en una escuela del oeste de la ciudad de Paraná, acá en Paraná, en el noroeste, y que de los que se empezaba a hablar en la ciudad, que bueno, se empezaba a hablar en la facultad, habían tenido algunas inserciones, algunas circulaciones también por nuestra facultad y por otras como la de trabajo social. Ya vamos a ver un video en relación a eso, que se empezaban a ser conocidos en la ciudad. Entonces, bueno, un poco el interés tenía que ver con indagar en relación a esa experiencia. Luego, el recorrido y intentar inteligir esas prácticas me fue llevando a acompañarlos en las dinámicas cotidianas de la vida, y bueno, ahí un poco por las calles del barrio, las plazas del centro de la ciudad, donde se hacían competencias de freestyle, y en algunos eventos de rap, en salas culturales de la ciudad y en algunas circunstancias institucionales. Después, más adelante, ya sobre el final de esa investigación, me llevó a inmiscuirme en el armado de una red intersectorial que llevó por nombre Rimando Entre Barrios, que estaba impulsada por 2 programas del COPNAF y el área socioeducativa del Consejo General de Educación, del CGE, y que de alguna manera tenía por objetivo intentar recuperar ese lazo social de algunos jóvenes y algunas jóvenes de las periferias de la ciudad, y lo hacía con la excusa de invitarlas a rapear. Después, ya más adelante, y a partir de todas estas políticas que se metían con el rap de estos y estas jóvenes, organizamos un nuevo proyecto de investigación que busca, digamos, mirar justamente esos agenciamientos con otros jóvenes, con otras generaciones de jóvenes, y con otros programas, pero intentando ver cómo va tomando nuevas formas ese fenómeno del rap y las juventudes de sectores populares. Estos jóvenes que habían empezado a rapear en el contexto del CAC, eran jóvenes que viven, que vivían, que siguen viviendo, algunos de ellos, en una de las zonas caracterizadas por el municipio como zonas críticas de la ciudad, por, bueno, necesidades básicas insatisfechas, falta de servicios públicos y todas esas cosas que hacen a esos procesos de relegación urbana y de marginación de parte de la población. Eran jóvenes a la vez que en sus discursos aparecían los valores de educación y trabajo como muy fuertemente, y que a la vez tenían tránsitos complejos, inestables por la institución educativa, y bueno, y ellos y sus familias también inserciones muy precarias en el mercado laboral. Eran a la vez jóvenes que estaban atravesados por políticas sociales, que los tenían por destinatarios, que buscaban justamente trabajar en relación a este lazo social, y que a la vez eran sujetos de procesos de sujeción criminal. Los perseguía la policía por donde anduviesen, especialmente cuando intentaban salir del barrio y hacer cosas por fuera de esos territorios más propios, más a los que pertenecían, de alguna manera. Bueno, entre las cosas que advertí cuando empecé a buscar inteligir esas vidas, justamente estaba
esta relación con las políticas que en principio eran socioeducativas y que de alguna manera ellos transformaban como políticas culturales. Ya nos vamos a meter un poco más en eso. De alguna manera, esos, Yamil, Víctor, Seba, todos ellos, quienes fueron protagonistas de esa primera investigación, ya muchos de ellos no rapean. Víctor me dijo que sí, que andaba después de algún parate, pero bueno, creo que sigue siendo un fenómeno sobre el cual seguir conversando adentro de la academia y por fuera de la academia, porque creo que habla de alguna manera de modos en que juventudes, generaciones de jóvenes de fines de la década pasada, hacen el mundo que habitan y dicen sobre el mundo que habitan. Voy a dejar de compartir esto y les voy a presentar un video, díganme si se escucha, hay que presentarlo de otra manera, en la que aparecen algunos de ellos, así que aquí van. ¿Escuchando? A ver si comparto de otra manera. Creo que tengo en internet. Sí. Si lo tenés ahí en internet y lo compartís desde ahí y silencias el micrófono, no vas a escuchar. Ajá. No sé qué. Es muy difícil acceder a... ¿Así no? En YouTube te fijo, ahí está. ¿Ahí? No se está compartiendo la imagen. Yo la veía compartida. Sí, pero ahora ya no. Pero dijo María que no, que se comparte pero no se escucha. Andate el enlace directamente, Luchi. Porque a mí me pasa lo mismo, siempre, ¿sabes? Sí, no sé cuál es el de problema. internet, pero no te comparte Sí, exacto, no sé cuál es. Hay un problema de configuración ahí. El grupo de raperos del CAG de la Escuela Guadalupe que se llama Mate Libre, ellos sacaron un disco que se llama Micro Rap y bueno, ha sido un proceso completamente autónomo de ellos, ellos han hecho las canciones, las letras, se han juntado a grabar, ha sido una iniciativa de ellos y la verdad que es muy emocionante porque es producto de un trabajo muy largo y íntegramente realizado por ellos. Nosotros los hemos acompañado e impulsado para que se animen, pero la verdad que prácticamente lo han hecho solos. Ya esto lo hacemos así bien lento, pero con un ritmo bien violento. Superamos lo que sea, cualquier reto, sea en el freestyle o en el texto. Y bueno, mi nombre es Agustín y es un sueño para mí estar acá con ellos. Nunca creí que tampoco iba a estar acá. Y ellos son mis amigos y supongo yo que siempre vamos a estar juntos. Y
Eso es lo único que quería decir, no tengo más palabras. ¿Y cómo fue el trabajo? El trabajo fue un quilombo a veces, por ahí medio difícil porque teníamos que ir buscándolo nosotros ahí, pero dentro de todo bien, sabemos cómo llevarnos, por ahí tuvimos nuestra pelea, todo, pero bueno, son diferencias que por más que haya diferencias nosotros vamos a estar juntos. Fue un orgullo haber hecho este CD de micro rap que realmente grabado por nosotros y verá más. Esto no se va a quedar así en vano porque este disco ya lo tenemos en las manos. Es imposible imaginarlo tan creído, lo que realmente hice con mis amigos. Es un orgullo tenerlos en brazos, pero que la gente lo escuche y digan que no somos el fracaso. ¿Se emociona este trabajo, hermano? Y la verdad que sí. Hubo algunos problemas de audio, pero creo que se pudo escuchar, ¿cierto? Sí, salía un poquito cortado. Bueno, Sí, si esta vez no, salió bien. si no, igual después pasamos los links por los mensajes, por si alguien se quedó con ganas de escuchar un poco más. Pero bueno, esos pibes que hacían rap en el CAC, que yo los encontré en el CAC de la Guadalupe, se encontraban a la vez con otros que hacían rap en otras instituciones, como un salón parroquial, un centro evangélico, el Centro Cultural Gloria Montoya, y otras escuelas como la Guadalupe, y a la vez se encontraban, decía recién, en las dos plazas, dos de las principales plazas de la ciudad, la Alvear acá enfrente, y la Plaza de Mayo, los sábados, a veces cada 15 días, a veces más seguido, hacer batallas de freestyle que llamaban las juntadas de la plaza. En relación a ese contexto empírico observable y algunas categorías teóricas y un conjunto de antecedentes que se preguntaban por las músicas populares sobre todo, fui constituyendo mis preguntas de investigación, que estaban articuladas por esta en particular, ¿no? Y que es una pregunta por el sentido de las prácticas, por las especificidades culturales y por aquello que las prácticas performatizan. De alguna manera, los estudios sociales de la música, uno de los puntos de partida que nos permitieron avanzar en la investigación, tienen que ver con justamente que existen tantos modos de relacionarse con las músicas como formaciones sociales y músicas en sí mismas, y otras que las formaciones sociales hacen a la música y al revés, la música hace a las formaciones sociales. Entonces, es en ese contexto en que tenía sentido esta pregunta por justamente qué performatizan, qué hacen cuando hacen rap. Y de alguna manera la improvisación de Víctor sintetiza, sobre todo al final, esto de que la gente escuche y diga que no somos el fracaso, que es el título también de la presentación de hoy, creo que sintetiza de alguna manera eso que se encontraba en el trasfondo de todas esas prácticas que ocupaba la mayor parte de sus vidas cotidianas y las llevaban a la institución que intentaba arraigarlos, traerlos de la calle y afuera también y demás. Así que de alguna manera pudimos entender que en sus particulares usos, estos raperos, que en la tesis le decíamos los raperos del oeste, los raperos de la Guadalupe, buscan ser escuchados y comprendidos. Y de esa manera despliegan un modo de hacerse lugar en una experiencia social más amplia, y ya vamos a ver con qué tiene que ver esto. Pero quiero decir, por un lado, encontramos que tenía que ver con modos de disfrute, con formas estéticas particulares, con agrupamientos a partir de esas formas estéticas, también con adscripciones identitarias, pero que no era solamente eso, que tenía que ver con rehuir o contraponerse de alguna manera a condiciones sociales en las que les había tocado nacer, pero que no era solamente eso, sino que tenía que ver con un modo de existir socialmente. Los dos escenarios que se nos presentaron a nosotros como
esos escenarios para mirar y ver cómo funcionaba esto que empezamos intuyendo y después pudimos como ir hilvanando, argumentando con el trabajo de campo, fueron el CAG, la escuela, y las juntadas de la plaza, esas batallas de freestyle en la Plaza de Mayo y en la Plaza del Gran. Los CAG, bueno, los centros de actividades juveniles fueron una política de la Dirección de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación, desde 2008 hasta 2018, bueno, se fueron desarticulando de a poco, y a la vez refuncionalizaban una política compensatoria de los 2000, que tenía otros sentidos, que tenía otros modos de funcionar, pero que bueno, a la que ya la Escuela Guadalupe había accedido en 2004. Sí. Y que de alguna manera fue acompañando el proceso de modificación de la política, y en 2008 empezó a ofrecer esos talleres más culturales. Antes tenían que ver con talleres de oficio, de los que Fabri también estaba a cargo, ya nos contará más sobre eso. Y bueno, y en 2008 tomaron un vuelco cultural, y desde ahí en adelante empezaron a ofrecer talleres de teatro, de producción audiovisual, de muralismo, y bueno, y en algún momento apareció el rap también, un poco empujado por estos pibes que querían hacer batallas en las fiestas escolares, en la fiesta de la primavera, en la fiesta de estudiantes, y de a poco se fueron metiendo ahí, y hubo un coordinador que hizo de mediador entre esos jóvenes y esa comunidad adulta de la comunidad educativa, y los permitió incorporar. Se trataba de una institución sumamente ocupada y preocupada por esas trayectorias inestables de las que les hablaba cuando les presentaba a ellos, y que estaba manejando una política socioeducativa que, orientada a la inclusión, proponía como excusa esto de hacer cosas con la cultura. Y que tenía como de fondo la búsqueda de la participación de las y los jóvenes, en un doble plano, me parece, un poco como intención de contrarrestar algunos disvalores que se entendía que aparecían en el mundo de la calle, y que estaban asociados también a la deserción escolar, la delincuencia, la droga, los consumos problemáticos y demás enseres, y por otro lado esto de la construcción de una ciudadanía, ¿no? de participar y de decir la voz propia. Que un poco es lo que más lo sedujo, me parece, al coordinador de los talleres. Por otro lado, las juntadas de la plaza, un espacio donde donde pudimos ver como a pleno esa construcción de códigos, esa construcción de reglas propias, un espacio un poco más autogestivo que el del CAG, pero en el que también aparecían esos mismos códigos que llegaban a la escuela, que tienen que ver con códigos discursivos, pero también de los otros. Ambos espacios funcionaron como, bueno, en ambos espacios podíamos ver, acá hay como algunas letras de canciones, cómo aparecían cosas que también habían aparecido en conversaciones informales, en espacios donde compartíamos los talleres de rap. Por un lado, la idea del desahogo, ¿no? ¿Qué hago cuando hago rap? Me desahogo, saco toda la mierda que tengo encima, eran como una de las frases más escuchadas y escritas en mis cuadernos de campo. Pero después de eso aparecía algo más, que era que el desahogo tenía que ver con contar las historias, darle sentido a determinadas experiencias de vida, y también se colaba en muchas de las canciones esta idea de que de que se los escuchen, de que alguien escuche, diga algo, entienda, comprenda, haga algo con eso que les pasaba. Entonces, de alguna manera, tres planos, ¿no? Intentando hacer un análisis comunicacional y desde una perspectiva performativa de esos dos espacios, de lo que hacían ellos en esos dos espacios, fuimos identificando intencionalidades comunicativas que tenían que ver con estas cosas que les decía recién, unos interlocutores precisos, porque, bueno, tanto el CAG, que les permitió
grabar sus canciones en formato CD, después canciones solas, sueltas, que funcionaban como demos y ellos iban subiendo con sus accesos precarios a las tecnologías a YouTube. Y después también, a caballo de lo cual, fueron participando de eventos culturales, eventos institucionales, en otras escuelas, en la Casa de la Cultura, en la Vieja Usina, salas culturales de la ciudad. Y por otro lado, las juntadas de la plaza, en las que aparecían siempre rodeados por esa gente que habita el centro y circula por el centro, y que de alguna u otra manera no los ve, o los ve desde el estigma, ¿no? Entonces, esas personas conformaban, esas personas que transitan por el centro, que son habitués de esas salas culturales a las que de otro modo estos jóvenes no iban, conformaron de alguna manera sus interlocutores. Y el contexto, ¿no?, que nos permitió como iluminar eso otro, quiénes eran sus interlocutores y cuáles eran sus intencionalidades comunicativas. Entonces, de alguna manera, sintetizábamos algo que les decía al principio, que es que tanto en las plazas como en todos esos circuitos que les permitió su inserción en el CAG, les fueron permitiendo poner sobre la mesa un intento de comunicarse, ¿no? Que de alguna manera, y de acuerdo a algunas disquisiciones del campo de la comunicación, podríamos decir que es distinto a la mera expresión, a meramente expresarse. Porque justamente el foco está puesto en la interlocución, en que la gente haga algo, que quien escucha haga algo, y en qué es lo que va a hacer la gente que escucha con lo que ellos y ellas cantan, con lo que ellos muestran, que en la enunciación, simplemente en el desahogo. Entonces, de alguna manera decíamos en las conclusiones de esa primera investigación, que no se trata solamente de desahogarse, de expresar sentidos nuevos, sino también de ser vistos, de ser escuchados. No se trata de ser enunciadores, sino también de contar con esos enunciatarios y promover determinada acción en esos enunciatarios. ¿Y para qué? Para modificar de alguna manera un discurso social que hacía de ellos sujetos del orden policial, de la sujeción criminal, personas que no sabemos por qué circulan por el centro y que si lo hacen son peligrosos, y poder constituirse desde el discurso y también desde el espacio social como ciudadanos. Entonces, en las plazas, en el CD, en esos escenarios culturales por los que circularon durante ese tiempo, podríamos decir que se volvieron de alguna manera un poco visibles y un poco audibles. ¿Y para qué? De alguna manera, también podríamos decir, y acá ya intentando aportar a los estudios de juventud, intentando mostrar que esos códigos que manejan y que suelen ser insumos de esos procesos de estigmatización, las gorras con visera, los tatuajes tumberos, las remeras anchas, las zapatillas llamativas, los modos de hablar, pueden ser también, de alguna manera, signos de juventud, y con todo esto es que decíamos que les posibilitaba de alguna manera existir socialmente, desde una existencia distinta a la que marcábamos recién. Ahora bien, muchas veces, mientras amasaba las conclusiones de esta tesis, y hace poco también conversábamos con algunas colegas de quienes están aquí, se me ha preguntado, bueno, al final, ¿son escuchados? ¿Se comunican? O sea, posta, ¿sucede esa comunicación? Y bueno, lo que pudimos inteligir en ese primer proceso es que tanto el CAG como después esa red intersectorial que se organizó entre estos organismos de gobierno provincial y organizaciones también territoriales, la comunidad universitaria también, porque hubo espacios universitarios como el área de comunicación comunitaria de esta facultad, que también formaron parte de esa red, y luego estos talleres en escuela, organizados por el área socioeducativa del CGE, por programas del CONAF, en escuelas, en residencias juveniles socioeducativas, identificamos que en esos tres hitos existía o se conformó de alguna manera una escucha institucional de la RAD.
Algo que una de las referentes del COMNAF en algún momento supo decir como que entendieron que la cosa con los gurises va por el lado del rap, y que para entender lo que les pasa y lograr intervenciones eficaces, intervenciones institucionales eficaces, hay que escucharlos rapear. Y que da cuenta no solo de un fenómeno de transformación institucional, de transformación de las políticas públicas, de estos programas, sino sobre todo de agenciamientos de esas instituciones por parte de esos y esas jóvenes, que de alguna manera se hicieron escuchar, porque hicieron que el rap se vuelva parte de una estrategia, que se vuelva una estrategia privilegiada de intervención institucional, destinada a aquello que suele ser llamado la reconstrucción del lazo social de ellos y de otras jóvenes como ellos. A varios años ya y una pandemia de por medio, de aquellas conclusiones, podemos decir que el rap de alguna manera se encuentra oficializado en el ámbito paranaense y también en el de otras ciudades intermedias y grandes de la ciudad, del país, perdón, porque aparecen en estrategias didácticas de cualquier escuela, en material de políticas públicas, curriculares, específicas, en proyectos de inclusión social, en dispositivos de política pública. Sin embargo, la pregunta por la comunicación, y un poco este extracto de conversación nos lo ilumina, sigue siendo pertinente, ¿no? Logran comunicarse y para qué los escuchan, cómo se los escucha. Y ahí aparecen cosas que estoy pensando, ¿no? Y que estamos incluso conversando en este grupo de investigación que presentaba Diego al principio. Y es atravesar esas preguntas, atravesar la pregunta por la comunicación desde la cultura, y con eso en clave de diferencia, en clave de poder y en clave de desigualdad, y entendiendo que en el medio, que pueden existir diferentes niveles o grados de comunicación en el medio de estas dos ideas abstractas, ¿no? Extremos analíticos, dice Grimson, en las citas de Grimson, las categorías son de él, entre el mero contacto, donde podríamos decir que no hay entendimiento, y la comprensión como un ideal, una inconmensurabilidad perfecta, pero que a la vez es un horizonte ideal que no existe, ¿no? Y ahí pensar qué pasa entre estos adultos, estas adultas que forman parte de estas estrategias de inclusión socioeducativa, y estos jóvenes que las terminan modelando. No sé por qué dejó de compartir, pero bueno, no pasa nada porque ya estábamos terminando. Estamos en tiempo. Ah, perfecto. Bueno, les decía, son preguntas que nos estamos haciendo y que necesitan también ser atravesadas por esa solidificación, sedimentación de las mediaciones institucionales, que ya pasaron muchos años de las primeras que empezamos a ver, y bueno, nuevas mediaciones y nuevas mediaciones tecnológicas, que a pesar de que los jóvenes y las jóvenes de los sectores populares tienen determinados accesos, desiguales accesos y usos a determinadas tecnologías, son de las principales mediaciones con las que han podido seguir haciendo rap. Entonces, bueno, esos son los desafíos para seguir conversando, y a quien quiera meter la cuchara en relación a eso y aportar, bienvenido sea, y bueno, gracias por la escucha. Bueno, muchas gracias Lucía Marioni, autora de este trabajo, y es cierto, la invitación a meter la cuchara está abierta, pero después de los comentarios, porque bueno, tenemos a 3 comentaristas que ya están ahí en lista de espera, y que bueno, prepararon sus textos o sus materiales para compartir, así que le invitamos al profesor Fabricio Almada, que tome la palabra también para hacer los primeros comentarios, docente de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe, y en ese momento del trabajo que describía recién Lucía, coordinador del Centro de Actividades Juveniles en el Guadalupe. Así que, Fabricio, te escuchamos a vos ahora, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que cuando Lucía me invitó y me dio a leer sus escritos de su tesis, la verdad que fue como impactante, porque bueno, era leerme ahí un poco
leer un poco las palabras de los gurises, y mientras Lucía escribía, bueno, aparecían como un montón de imágenes y de palabras. Una era, Lucía recupera una charla que tenemos nosotros en el CAJ, después de un acto escolar donde ellos habían decidido improvisar unas letras que no tenían nada que ver con el formato del acto escolar, y yo como coordinador, profe, medio como que en algún momento como cuestionaba, interpelaba un poco eso, ¿por qué? Y Lucía recupera un montón de cosas que tenían que ver con que, claro, ellos estaban tratando de comunicar lo que ellos les parecía que era el rap, y tenía que ver con esa idea de improvisar, y bueno, me preguntaba y pensaba con Lucía, le quería preguntar, bueno, esto, ¿no? Cómo si la escuela logra captar un poco la esencia de eso, de los gurises, y nosotros como docente, como escuela, logramos escuchar realmente a toda la gurizada que pasa, que eso también me pongo a pensar, ¿no? Como, ¿por dónde va la escucha de la escuela? Ese como en primer lugar. Después pienso, ¿no? Cómo esas políticas para mí han sido como tan importantes para que la escuela pueda estar y funcionar. En algún momento yo fui como, me pareció que el CAJ tendría que ser como mucho más inclusivo, o estar mucho más incluido en la escuela. Hoy, leyendo un poco lo que plantea Lucía, me parece que no, que tendría que ser, que me parece que estaba bien, que ese espacio era como un punto de inflexión entre la escuela y el barrio. Y también me llama como poderosamente la atención, y la verdad que también lo rescato, es como esos gurises lograron mostrar su espacio, construir una voz autorizada, y que me pregunto si hoy existen esos espacios para las juventudes, las adolescencias, sobre todo en el barrio, cuando a veces hay muy pocas propuestas. Hoy que el CAJ no está tampoco, bueno, ¿qué los ancla? ¿Y cuál es la voz con la cual pueden transmitir ahora lo que pasan y lo que sienten, digamos? En su momento fue el rap, que me parece que fue como re interesante. A nosotros se nos coló, como dice Lucía, a partir de unas batallas, donde también en ese bardeo, yo me acuerdo de una que fue en el hall de la escuela, donde la directora intervino en su momento diciendo, bueno, acá malas palabras no. Y bueno, era parte de esa cultura, y que nosotros también tuvimos que ir viendo cómo nosotros ir limando esas historias para que entre dentro del formato de la escuela. También me pienso, también cuánto formatea la escuela, algunas cuestiones que tienen que ver con la juventud, y por eso vuelvo como a esa pregunta de si nosotros como instituciones, o si las instituciones tal vez del Estado, responsables o que están al cuidado de los jóvenes, ¿cuánto escuchamos de ellos? Un poco por ahí, mi reflexión, o para charlar un poco con Lucía con respecto a su tesis. Sí, Fabricio, ¿seguís? No, acá dice Lucía que muestre, nosotros intentamos, bueno, yo traje acá como el formato del CD, material ya no existe, no sé si alguien puede escuchar el CD ahora, creo que está todo subido a las nubes, a las redes y demás. Sí. Y de hecho, acá tenemos unos QR para quienes estemos presentes, pero también les vamos a pasar por mensajes. Está en SoundCloud el CD, sí, me lo pasaste sí. vos, así que también se puede escuchar. Sí, yo hacía un paralelismo porque nosotros en algún momento en el CAJ hubo una murga que se llamaba Los Rabiosos del Galpón, y las letras ahí estaban configuradas un poco guiadas por gente que estábamos ahí en ese momento. Y en cambio el CD de rap fueron ellos hicieron sus bases, o bajaron sus bases que estaban en un formato libre, no sé, no me acuerdo muy bien, yo la verdad que de eso no sé mucho, y las letras eran de ellos, digamos, y ellos construyeron ese espacio. La verdad que fue como muy interesante porque fue un proceso de ellos, nosotros solamente acompañamos, no, lo único que había que hacer era habilitar el espacio, tal vez plantear algunas dinámicas de trabajo, pero fueron ellos, digamos, ellos y sus palabras, digamos.
Por eso un poco me pregunto dónde están esos espacios para los jóvenes hoy, si existen, cuánto de la escuela está ahí, cuánto puede hacer la escuela con respecto a eso. Y bueno, nosotros también hay un juego que hicimos en la escuela, porque bueno, la escuela tiene como mucha impronta que tiene que ver con lo artístico, por eso el CAJ en algún momento viró de talleres como más artesanales, de artesanías, a talleres como más artísticos. Y bueno, también hay como toda una impronta gráfica desde ellos. Nosotros armamos un juego que tiene que ver con un recorrido por las instituciones de la Floresta en época de pandemia, donde no se podía salir y que nosotros queríamos estar presentes en el barrio, así que un poco también por ahí. Gracias, padre. ¿Quieres mostrar? No sé, ¿lo muestro acá? Mostrarlo a la cámara, yo lo foco. Mientras van haciendo foco, voy comentando que ahí en el chat de acá del Google Meet aparecen un listado de recursos y los enlaces para quienes quieran descargarlo, mientras vamos enfocando el material que nos comparte ahora Fabricio. Que fue producido colaborativamente también con los pibes. Sí, ahí trabajamos más que nada los profes, pero fue pensado para ellos, digamos, la idea era un poco trabajado desde ahí, recuperando un poco las instituciones del barrio con las que trabajábamos. Diego, no se te escucha. No estaba hablando, simplemente estaba tomando notas, pero bueno, estaba tomando notas porque son preguntas muy potentes las que deja ahí Fabricio, como quien no quiere la cosa, deja unas bombitas que después Lucía seguramente tendrá que desactivar, pero me imagino que también fueron tomando nota ahí, y bueno, después retomaremos esas inquietudes, y así que le invito así ahora a Constanza Abellier, que es doctora en Teoría de la Literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, que además de ser música y gestora cultural, también produce podcast para radio y participa de la red de estudios interdisciplinarios de rap y hip hop. Así que le invitamos a ella ahora que tome la palabra para hacer los comentarios sobre el trabajo. Buenísimo. Gracias, Diego. ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Genial. Muy bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Lucía, por la invitación a este conversatorio y por compartirme los textos que sistematizan los resultados de la investigación que llevaste a cabo sobre el rap en la ciudad de Paraná. Me parece importante dar lugar y reconocimiento a ciertas prácticas que si no fuera por este tipo de investigaciones quedarían silenciadas. Así, Lu, creo que en primer lugar conseguiste dar voz a los raperos del oeste, dando cuenta también, como vos decís, de las formas en que las juventudes agencian y producen simbólicamente sus vidas en relación con sus condiciones materiales de existencia. Por lo tanto, creo muestran de alguna manera cómo entienden y cómo viven ese modo de ser joven. Voy a hacer un punteo de algunas cuestiones que me parecieron interesantes de los textos que leí, del que compartiste, la tesis y, bueno, el de la presentación y este otro que está en proceso sobre el rap en la escuela. En primer lugar, en tu trabajo, el rap se define como una forma artística, pero también comunicacional y política. La forma de la canción de rap, el estilo, el género, ayuda a concretar esa voluntad. Es una narrativa en primera persona, ¿no? Que permite hacer catarsis, como vos decías, exteriorizar una vivencia y socializarla. No sé si tanto como una forma de denuncia, sino más bien como con un sentido de pertenencia hacia sus pares, ¿no? Como un pedido también de comprensión por parte del otro, de escucha y de empatía. En segundo lugar, hablas también en tu trabajo de una visión mitológica de estas juventudes con ciertos tintes de estigmatización, ¿no? Chicos que crecieron en contextos de pobreza, que no trabajan o tienen trabajos esporádicos, que no finalizaron sus trayectorias escolares y que por todo eso son representados de alguna manera por la sociedad y las instituciones como delincuentes en potencia, ¿no? Y pareciera que el rap es ese elemento que encuentran que les permite construirse identitariamente de otra manera distinta a este estereotipo, ¿no? Como en las citas que mencionabas de las letras de las canciones de los chicos, dicen, el rap es arte, no es delito, esto lo citabas en tu texto, o dicen para que la gente escuche y diga que no somos el fracaso, ¿no? Me parecía que a través del rap encuentran, ¿no? Un elemento, una forma de construirse a sí mismo
a sí mismos, digamos, identitariamente, de otra manera distinta a este estereotipo que circula, ¿no? En tercer lugar, este fenómeno lo asociás también con el concepto de ciudadanía actuante de Martín Barbero, que creo que es una relación teórica súper importante, ¿no? Me gustó mucho porque habla de una experiencia cultural donde no se demanda, como decís vos, no se demanda tanto ser partidario o ideológicamente representado, sino política y culturalmente reconocidos, ¿no? Una noción cercana a la de lo performativo o a la de arte en acción. Y esto último conecta con otra cuestión que abordás en el otro texto sobre el rap en la escuela, que son los usos institucionales del rap, ¿no? En la escuela o a partir de las políticas del gobierno provincial, que caracterizás no como procesos de asimilación de un producto popular por parte de las estructuras hegemónicas, sino como una forma de relacionarse y de preocuparse por la producción cultural propia del espacio social que se habita. ¿No? De alguna manera, esto último ayudaría a romper también con esa estigmatización de los chicos, posicionando al arte y la música en el lugar de la transformación social. Después lo escuchaba a Diego también al principio, ¿no? Y me resultó interesante el comentario que hizo sobre este tema de hablar bien, porque es justamente, ¿no?, a través del lenguaje que nos significamos, no solo describimos una realidad, sino que también construimos sentidos en función de las palabras que utilizamos. Y en tu texto, Lu, vos decís que el uso de las malas palabras, que es censurado por la institución escolar, es sin embargo la mejor forma de expresión que encuentran estos chicos para hablar de sus vidas, y notaba esa tensión, ¿no?, en el texto, que si bien es parte del juego, porque no representa violencia para ellos, no lo entienden como un juego, para otros es una forma incorrecta, ¿no? Y lo que da cuenta también de cierta normatividad a la que le ponen resistencia. Y por último, así después también la dejo a María y abrimos los comentarios, vi conectadas algunas de las chicas que participaron del libro sobre música urbana e identidades femeninas que editamos recientemente, y quería preguntarte por la presencia de mujeres en tu trabajo de campo, que si bien no es el objetivo de tu investigación, sí recuerdo una mención en el texto sobre la forma en que ellos se relacionan con otras mujeres dentro de la escena, que es distinta, por ejemplo, de la forma en que se relacionaban con vos, ¿no? Dejo abierta esa pregunta un poco para dialogar después, y le doy pie a María. Bueno, muchas gracias, Constanza. En rigor de verdad, la categoría de hablar bien surge como una inquietud colectiva, que la quiero decir porque tiene que ver con una inquietud del grupo completo, que también me ha invitado a participar de sus conversaciones e intercambios. Entonces, si bien la mencioné como una de las nociones con las que pensar esta temática, en realidad la inquietud por el hablar bien viene de este grupo de investigación de etnografía de la comunicación popular, así que después seguramente se podrá también ampliar un poquito más sobre esa inquietud y sobre esa búsqueda a la que me refería hoy. Bien, ahora sí pasamos a la otra comentarista que nos interesa también ahora dar lugar, que es la magíster María Cecilia Pisech, que es del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales de la Universidad Nacional de Rosario. También forma parte del colectivo de mujeres, y por ahí, si me corregís, María, pero lo tengo como CGC, desde el colectivo de mujeres. Me imagino que es una sigla, pero no la encontré, por lo menos como para referir rápidamente a eso, o apropiadamente a eso. Y también integra la red de estudios de hip hop del programa de estudios de la cultura de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Y ahora también en sus estudios doctorales analizando el hip hop en Rosario. Bueno, María, te dejamos a vos. Hola con todos ahí, hola a la sala. Hola Lucía, gracias por invitar. Bueno, a través de Constanza nos conocimos hace poquito y un poquito, no sé si se me escucha bien. ¿Sí? Y básicamente entiendo que nuestro encuentro no fue casual al final de tu tesis y al inicio de mi tesis doctoral, porque muchas de las preguntas que te hiciste y que te llevó a investigar este grupo de rap del oeste, es un poco las preguntas que yo me vengo haciendo hace rato, contar y contextualizar un poquito. Yo soy antropóloga y mi enfoque es totalmente etnográfico, y además soy rapera y vengo vinculada a grupos de rap hace varios años,
De hecho, mi primer estudio como antropóloga del hip hop y del rap fue en Ecuador, donde hice una maestría, y actualmente me propongo estudiar en Rosario. Así que, básicamente, tratar estos temas, un poco lo refirió Constanza, tratar estas temáticas a veces son ninguneadas en la academia, entonces hacer red y vincularnos con quienes estamos interesados en estos temas. Digo ninguneados porque me ha pasado, donde hay ciertas prácticas no son tomadas en cuenta y tardan un tiempo hasta que empiezan a ser tomadas en cuenta. De hecho, encontrar la red de estudios de rap y hip hop para mí fue fundamental, donde de alguna forma fue encontrar a otros investigadores, otros y otras investigadores que tratan estas temáticas. Así que en ese punto, que vos tengas un grupo de investigación, que estás ahí avalada, escuchada y también alimentada por otras investigaciones, me parece fundamental. Una de las cosas que en particular me llamó la atención, y digo, como dijimos en el chat, como no nos conocimos antes, es su tratamiento de lo performativo, de la performance, de políticas públicas y de lo colaborativo. Esos tres ejes son ejes de mi proyecto doctoral, al cual le sumo la interseccionalidad. O sea, básicamente estaríamos con un proyecto que seguramente son muy distintos, pero los ejes nodales que me propongo investigar parten desde ahí, ¿no? Entonces me preguntaba, básicamente esto de la escucha activa que vos nombraste acá, y que también nombraste en tus textos. Yo, a diferencia de Connie, no hice un punteo porque mis circunstancias no me lo permiten. Actualmente leo en las noches con un bebé que tengo tomando teta, entonces dije, bueno, algo va a salir de esto, pero principalmente quería como nombrar esta confluencia en la que siento que me encuentro actualmente con tu investigación, y me surgieron algunas preguntas también a lo largo del texto que sí fui aprovechando para anotar acá mientras los escuchaba y las escuchaba y demás. Una de las preguntas que te hice también en el momento que nos encontramos previo a esto era, esto de si los escuchaban realmente, en fin. Otra pregunta que me hago es si a los jóvenes, ¿qué les interesa que se escuche? ¿No? ¿Qué quieren comunicar también? Y me preguntaba cuáles eran los organismos que se vinculaban y por qué. Esto es una pregunta totalmente personal, digamos, en cuanto a mi investigación, pero me parecía que también se aplicaba a tu trabajo. Entonces, hice como también esto del haberte conocido antes. Yo fui tallerista de rap en una escuelita popular. Bueno, la tesis de maestría que hice, doc, y también estoy vinculada a asociaciones civiles que trabajan con el rap en distintos ámbitos, en barrios, en las cárceles y demás. Entonces me surgía esta pregunta de cuál es el interés de estas asociaciones, además de vincularse con los jóvenes o las personas que hacen rap, porque va más allá de la juventud estrictamente dicho. ¿Qué mecanismo se trabaja en el rap? ¿No? Y otra de las cosas es, pensaba en tanto que el rap es como un intersticio, como un estado, como un lugar en el medio, en este uso institucional que se le hace, entre la calle y las instituciones, o entre lo informal, dicho entre comillas, y lo formal, ¿no? ¿Y qué había que dejar? Esto que trae, no recuerdo su nombre, el señor que habló antes, el profesor. Fabricio, perdón.
que trae Fabricio es qué se tiene que dejar del rap para justamente participar en las instituciones, ¿no? Y me trajo a pensar muchísimo porque una cosa es estas rondas de freestyle que se organizan en la calle y otras es el rap que se hace en las instituciones. ¿De qué se debe hablar? Muchas veces las instituciones pautan de qué se debe hablar. Hay un montón de concursos donde el rap es la vía para hablar de, no sé, violencia de género, de bullying, en fin, con temáticas de interés juveniles, pero hay ciertas pautas o reglas para participar. Entonces, también los jóvenes se mueven en este lugar. Bueno, en tales lugares podemos hacer y decir y tenemos que para cumplir con ciertas... muchas veces hay pagos, hay premios en el medio, a niveles de políticas culturales. Actualmente el rap y el hip hop es considerado una industria. En el MICA, por ejemplo, hay un espacio específicamente para el hip hop. Entonces, empieza a ser reconocido y visto por las instituciones, ¿no? Entonces, me parecía interesante como pensar esto, además de las instituciones, cómo los jóvenes también autogestionan su saber hacer, autogestionan su saber hacer rap, su posibilidad de hacer rap, esto de lo que contaba Fabricio, las pistas se bajan de internet y esto es un poco lo que posibilita el rap. Se puede hacer rap con bastante poco, la verdad. Entonces, digamos, a nivel tecnológico. Se puede grabar actualmente con una computadora en la casa de alguien y la pista bajada por internet. Obviamente hay distintas calidades de lo artístico, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza a jugar las cuestiones de desigualdad que comentabas también, Lucía. Entonces, básicamente, felicitarte por la tesis, felicitar porque estás en un cruce con un equipo de investigación que está ahí presente y también realimentando, y que no sea una cuestión enguetada como esta, como nosotros nos enguetamos en la red. Bueno, poder cruzar con otras investigaciones donde el arte es una herramienta para transformación social, es una herramienta de comunicación y también es una posibilidad de pensar o de vivir o de performativizar una realidad diferente a la que se vive, ¿no? Entonces, bueno, quería agradecer por la invitación y bueno, hasta aquí llego. Bueno, muchas gracias, María. Si les parece, si bien vamos a abrir un espacio de intercambio, me parece que también podríamos darle 3 minutos a Lucía, 1 minuto por cada comentarista, para que haga, si tiene algunas devoluciones o comentarios sobre los comentarios. Y creo que es un privilegio por ser la anfitriona, así que le regalamos 3 minutos a Lucía para que haga los comentarios ahí. Bien, gracias. Gracias al estrés, me parece que, nada, alimenta mucho lo que dicen y gracias por los mismos también, de haberme leído como, placenteramente. Gracias por haberme leído. Y pensaba en que una pregunta que hicieron los tres de distintas maneras fue por si efectivamente las instituciones escuchan. Y me parece que dejo de contestar eso, que es algo en lo que estoy trabajando, y lo hago justamente desde la perspectiva sociocomunicacional, desde la que vengo yo. Lo que entiendo, no la voy a responder a la pregunta, pero lo que sí entiendo es que un poco nos convoca a esto de que nos interesa que existe esa escucha y cómo se construye esa escucha. Y tu tesis, doctora, va por ahí, María, y un poco las preguntas mías también van por ahí. Así que, bueno, nada, lo único que puedo decir es que es una pregunta que nos inquieta a muchos, y me parece que se vincula también con otra pregunta que hacías vos sobre el final, María, que es cómo autogestionan sus posibilidades de hacer rap. Esos pibes que muchas veces nos identificamos desde la carencia, ¿no? Que tienen poco, que tienen accesos precarios a la tecnología, o saberes que también podrían calificarse como precarios, desiguales, con las tecnologías.
Me parece que son dos preguntas que se vinculan y en la investigación, en el trabajo de campo que hice, aparecían moviéndose estos y estas jóvenes justamente intentando esa autogestión de las posibilidades, ¿no? Y en un momento fue en el CAG, y cuando se cerró el CAG, me preguntaban a mí si sabía si volvía a abrir el CAG, y en la época de esplendor del CAG entraban, tenían hasta una llave de la sala de radio, que ya le habían cambiado el nombre, y era la sala de grabación, o la sala simplemente, y habían transformado un proyecto institucional, una radio escolar en una sala de grabación, la habían hecho desde justamente esa potencia de la autogestión, que también aparecía en el CAG y en las instituciones, no solo en las plazas, y cuando se cerró el CAG, no creo que por casualidad, empezó a conformarse esta red intersectorial, que hilvanaba el Consejo del Adolescente, el Niño y la Familia, el Consejo General de Educación, organizaciones territoriales municipales, las redes, organizaciones de, bueno, todas las que ya nombré, y ellos como esto, tejiendo su rap, hilvanando sus posibilidades de hacer rap, metiéndose ahí, en un momento, y aparece en una de los capítulos del trabajo, se habían encontrado estos huérfanos del CAG, se habían encontrado con pibes que hacían rap en una asociación vecinal, en la que seguía bien un taller, y estos les comentaron de una actividad en la vieja usina, y se engancharon, y me parece que van haciéndose así, digamos, justamente son ellos los que generan estas redes entre ellos mismos, y con las instituciones de las que unos van sabiendo y van enganchando a los otros, y demás. Van como saltando de piedra en piedra, decía mi directora en un momento cuando leía mis registros de campo, y haciendo equilibrio de piedra en piedra. Un poco lo que vimos fue eso, y lo que sigo viendo es eso también, ¿no? Como contactos entre ellos, y a la vez enlaces colectivos a las distintas instituciones que temporalmente le dan cabida al rap. Un poco eso. Y que van cambiando. Otra pregunta que me quedó resonando es los varones, las mujeres, y me quedó resonando porque justamente es una deuda pendiente en la que estoy trabajando. Un poco la perspectiva feminista en mi tesis tuvo que ver con identificar como las ausencias de las mujeres en ese espacio, eran todos varones, y cuando una mujer quería rapear, le borraban la carpeta que tenía guardada de archivos en la computadora de la sala de grabación, y cosas así, y estas mujeres no terminaban de grabar sus pistas, o se descargaban pistas sobre las que querían después jugar a empezar a rapear, y de pronto desaparecían esas carpetas, y en las juntadas de la plaza, que bueno, ahora no se hace más, se hacen otras cosas distintas, por supuesto, sí. Las mujeres aparecían en los bordes de la ronda. Yo nunca vi a una mujer rapeando en esas juntadas entre 2017 y 2020 que cerré mi trabajo de campo. Hoy sí, ya no visito plazas, pero sí visito talleres, estoy empezando a visitar talleres en escuelas, en una residencia socioeducativa del COPNAF, y hay mujeres que rapean. Siempre son marginales y siempre sus presencias son menos hegemónicas que las de los varones. Entonces, claro que hay ahí para laburar. Y una cosa que sí advertíamos es que decíamos en la tesis, que el rap les permitía a estos varones construir una experiencia masculinizada de la juventud, y me parece que ahí también hay como otras pistas para pensar, los varones, las mujeres, el ser varón y el ser mujer, y el construir narrativas desde la masculinidad, o construir desde otras. Bien, me apunto cosas.
Yo creo que este rap que está entre la calle y las instituciones, como recuperaba recién María, es un poco un espacio de negociación. ¿Y por qué el rap? Pienso en Yamil, que sabía escribir hasta por ahí nomás, pero que rapeaba maravillosamente. Y pienso que de alguna manera, al menos en estas personas con las que yo me vinculé, rapeaban sin ser músicos, sin saber nada de música, de métricas, ni de lírica, ni de nada por el estilo, solo uno jugaba que sabía de eso, Víctor, jugaba que sabía sobre lírica, pero no tenía estudios musicales, y muchos de ellos no estaban del todo alfabetizados. Entonces me parece que lo potente del rap en este contexto en particular, no me animo a decir en otros, pero me parece que tiene que ver con eso, lo jugoso del rap para las instituciones va por ahí. Y los recuerdo, digamos, pienso en la pregunta y los recuerdo enseñando a otros más pequeños a rapear, y les decían, vos solo tenés que pensar lo que te pasa, lo que te saca de afuera, lo que tenés adentro. Y después dale que vas sano. Un poco así era el mundo que ellos entendían que podían enseñar, y en algunos casos salía, digamos, funcionaba. Entonces me parece que ahí está lo jugoso. Y esto del hablar bien, hablar mal, creo que Connie hacía referencia a qué formatea la escuela, y Fabri también preguntabas por ese lado, qué tiene que salir del rap para que entre en la escuela y al revés. Me parece que va por el lado de la negociación de sentidos, y a eso es un poco a lo que nos estamos dedicando a trabajar con el equipo, que no trabaja rap, trabaja educación en cárcel, radios comunitarias, radios escolares, pero que todos tenemos una pregunta que tiene que ver con esto del hablar. ¿Qué es el hablar bien en los sectores, entre las personas con las que trabajamos, y qué negociaciones de sentidos hacen con las instituciones que los atraviesan y buscan formatear, ¿no? Y ahí creo que hay negociaciones. Todo el tiempo hay negociaciones. Me parece que va por ahí. Bueno, me extendí, perdón. Bueno, te perdonamos porque sos la anfitriona. Sí, Lucía. Bueno, voy así como sugiriendo ahí algunas alternativas para participar. Tienen que ver con el chat del Meet. Si quieren, ahí pueden ir haciendo comentarios. También me avisan si hay en la mesa alguien quiere participar, porque por ahí no veo. Creo que es Patricia la que está levantando la mano allá, así que ahí le voy a dar la palabra. Y solamente voy a remarcar ahí en los comentarios del chat, hay algunos aportes, y nada, invitarles a quienes quieran ir también participando, o si no, levantan la mano o toman la palabra cuando ven que hay espacio. Pero bueno, te escuchamos ahora, Patricia, sí. Nada, es compartir una reflexión, una pregunta que me surgió escuchándoles, y que tiene que ver con esto que vinieron conversando sobre, y que lo mencionó María, ¿no? El rap como un intersticio entre la calle y las instituciones, entre lo formal y lo informal, y pensaba en que si acaso fuera posible una definición en relación con lo popular, que es algo tan esquivo, lo popular, para definirlo, tal vez nosotros que trabajamos en esto, que nos preguntamos sobre la comunicación popular desde distintos lugares, pase por ahí un poco ese lugar común, ¿no? Porque siempre estamos pensando en estos espacios en los que hay como una lucha por, digamos, atravesar lo formal por lo informal, de una manera donde, que produce una hibridación muy particular, ¿no? Pero que a su vez es una hibridación que no es estática, que no es fija, que está todo el tiempo así como en un permanente juego como el rap, ¿no? ¿No? Y eso es lo apasionante, porque, digamos, apasionante y desesperante al mismo tiempo, porque es como uno trata de agarrarle la cola y nunca la puede terminar de agarrar del todo, porque ya está en otro lugar cuando la agarraste, ¿no? Pensaba esto, ¿no? Como una, si se quiere, como una característica, ¿no? De los procesos de la comunicación popular, como que son así todo el tiempo,
tratando de atravesar la formalidad con lo informal, ¿no? En un gesto que, no sé, algunos podrían denominar como de libertad también, ¿no? Como una posibilidad de correr ahí las fronteras de lo establecido, y bueno, y nada, que no permanecen mucho tiempo corridas, pero que están, pero que al mismo tiempo, al correrse, nos demuestran que es posible que se corran. Y bueno, y vuelven y están. Entonces, pensaba en esto, ¿no? A partir de lo que ustedes estuvieron conversando, todos, y bueno, nada, quería compartir. Es la pregunta que nos desvela. Sí, es la pregunta que nos desvela, sí. Bueno, hay comentarios en el chat. Creo que ahí, un poco al principio de lo que devolvía Lucía, decía María que algunas de las personas de las instituciones sí son las que escuchan, dice, al respecto de esa inquietud que quedó atrás, pero que tenía que ver con si las instituciones escuchan. María decía, hay personas dentro de las instituciones. Y después, bueno, también hablaba de este disparador que podría ser, dentro de esas observaciones que hacía Lucía, la posibilidad de empezar a mirar con detenimiento cómo las prácticas entre varones y mujeres se manifestaban en esas acciones de borrarle archivos, de utilizarle pistas, etc. Y en ese momento aparecía ese comentario ahí. Bueno, también después la invitación de Constanza al respecto de la sigla, y entiendo que por ahí María, si quiere, la puede responder o escribir ahí. No sé si alguien más tiene comentarios también para hacer. De nuevo queda abierto el plato para meter la cuchara, dijo. Pero mientras que si podés decir, en relación a eso que comenta Connie. No escuché, voy a decir lo que significa CGC. Sí. CGC de hecho es Concha Gorda Crew, y es un grupo de raperas al cual participo, que somos 13 mujeres en Rosario, de las cuales hay desde 20 a 40, estoy yo en el grupo de las más grandes, y de distintos momentos, ¿no? Pero bueno, básicamente es rap, graffiti, todo lo que un poco involucra el hip hop, y baile, y break, y DJ también. Entonces, básicamente, el nombre, esto de que traía Connie, justamente es un nombre que es una mala palabra y que refiere a una búsqueda de la incomodidad. Esto fue totalmente hablado en el grupo, por qué sostener ese nombre, y de hecho, bueno, en el libro ahí que compilamos con Connie y las chicas, básicamente trabajo sobre mi experiencia en el colectivo. Pero esto de la mala palabra está muy presente, y al menos fue discutido, lo sostenemos, porque eso hace que no nos llamen de tal lugar, o que cuando se refieren a nosotras no se puedan referir, y ha pasado donde nos han presentado en eventos importantes, y si bien, no como vos, Diego, que no sabías lo que significaba, no lo dicen, es el colectivo de mujeres, y el colectivo de mujeres. Y perdón María, nos han dicho explícitamente también para la presentación del libro y todo, esto y es controvertido, no podemos nombrarlo así, ¿qué nos van a decir, no? Cuando era justamente algo institucional, pero aparecía la mala palabra, ¿no? Sí, bueno, entiendo que es en este lugar gris, ¿no? De entre lo formal y lo informal, no es una cosa ni la otra, o las dos cosas juntas, un poco lo que traía Patricia, pero bueno, es eso. Bueno, muchas gracias. Ahí también Agustina deja una pregunta, y antes de hacerla, les pido ahí a los que están en el espacio físico que pueden llegar a ser desalojados o tal vez quedar encerradas, no lo sé. ¿Cuánto margen tenemos? Porque son menos 4 minutos. Sí, yo diría que tenemos que ir cerrando, sí. Bueno, queda esa pregunta que simplemente la recupero por si quiere tomar nota Lucía, que es una pregunta que la deja Agustina en el chat, que felicita el trabajo, deja saludos y, bueno, pregunta sobre
ese mover a la acción de las letras, dice, ¿qué hay, qué encontraste, qué pretenden, qué buscan en ese sentido, en ese pase de la oralidad o la escritura, dice, ¿no? Así que más allá del desahogo, si encontraste algo, es la pregunta de Agustina. Bueno, gracias por la pregunta. Vos sabés que estoy empezando a leer tus trabajos, Agustín, así que es un placer que estés ahí del otro lado. Porque bueno, en esto de que estoy metiéndome un poco en las escuelas y en cómo trabaja, digamos, el rap ahí como estrategia didáctica, me encontré con trabajos tuyos. Tu pregunta me hace pensar en un momento en la escuela en el que había una disputa entre si las letras se escribían o no. Porque frente a una batalla de rap que volvía a suceder, que los pibes se iban al pasto, la institución decía, bueno, basta de batallas porque no las podemos regular más, porque no sabemos qué van a decir. Y una de las propuestas institucionales, creo que era de la dirección de ese momento, creo que era Silvia. Nora estaba todavía. Bueno, fue que escriban las letras y las peguen en afiches para unas jornadas de derechos. No, que no haya batalla y que la participación de los raperos de la Guadalupe en las jornadas de derechos humanos era que una idea que había salido no sé si después, no recuerdo si finalmente se llevó adelante, pero que se escriban, en vez de participar rapeando y haciendo improvisación, escriban las letras de canciones que estén haciendo en afiches y las dejen pegadas, para que el que quiera pase y las lea, ¿no? Que era un poco, no venía del lado de las propuestas del CAS, sino de la línea dura de la institución. Y me hace pensar en eso tu pregunta, porque justamente, nada, hubo una negación total de los raperos a escribirlas, algunos de ellos no podían escribir y decían que ellos no escribían las letras, sino que las tenían en la cabeza. Me hacías pensar en eso. Y después, bueno, más allá del desahogo hay producción de narrativa, ¿no? Yo trabajo en la tesis desde la idea de identidad y narrativa, o narrativa identitaria, de Barbero, y de quienes saca Barbero también esa idea, que me parece que es muy potente para pensar eso que hacen ellos con esas letras que escriben o inventan en sus cabezas. Se cuentan para ser tenidos en cuenta, diría Barbero. Un poco, no sé si va por ahí la tuya. Bueno. Mira ese bebé. Claro. Bueno, muchas gracias. Hermoso tu bebé, María. Creo que ya bueno, está. yo voy a ir tomando la palabra para ir cerrando. Ahí leo una referencia de Cele Waller que dice que, bueno, esto que estabas compartiendo es una de las muestras de que el rap tiene que renunciar a ciertas cosas para entrar a la institución. Y para los raperos, escribirse una rima, sigue Cele Waller, es algo muy mal visto porque justamente se trata de improvisar. Escribir como que estaría empañando eso. Bueno, dejo ya... Perdón, ahí quisiera hacer una salvación antes que cierre con respecto a la escritura y la oralidad. Es algo muy de la diferencia generacional entre el rap escrito y el rap de freestyle, y también es una cuestión, obviamente, de una diferencia de clase. En algunos talleres se propicia la escritura, que empezaron freestyleando y ir a la escritura es como un avance más, ¿no? Como, bueno, vamos a profundizar, y no todos pueden escribir. Y los talleres, bueno, lo que estuve observando es que los talleres más vinculados a sectores populares o en los barrios, sí se da más lugar a la oralidad que a la escritura. Además de lo que marca Selene. Sí, acá aparece mucho eso también. Bien, bueno, sí, tenemos que cerrar porque nos van a echar. Gracias. Bien, ahora sí, entonces cierro. Por supuesto, también me quedo con un montón de inquietudes y de cosas para compartirle, que le voy a hacer llegar a Lucía, por supuesto, que complementan o de algún modo también tratan de continuar con el diálogo, porque me parece que a todos nos habrá quedado así como unas ganitas de seguir charlando, y eso está bueno porque también es la posibilidad de volver a encontrarnos. De paso, ya dejo el chivo, la invitación. El tercer encuentro del ciclo Etnografía de la Comunicación Popular va a ser el próximo 22 de agosto,
así que les dejamos ahí la fecha para que se agenden. Nos encontraremos para intercambiar sobre el derecho a la comunicación con identidad de los pueblos indígenas en Argentina. Estará a cargo de la doctora Magdalena Doyle. Y si bien le voy a hacer llegar al final el texto completo, no quería dejar de pasar la oportunidad para compartir una breve referencia, 2 líneas, que tienen que ver con las ideas que me parece sintetizan un poco esta serie de intercambios. Digo, hay como cierta coincidencia en lo que presenta Lucía y en lo que cuenta en su tesis, de que el rap no nace claramente en la escuela, no es su lugar de nacimiento, sino más bien las calles, pero los sujetos con quienes Lucía hace la etnografía llevan, o tal vez son, el rap que entra a la escuela. La escuela entonces tiene que negociar, y al principio negocia espacio, pero no tiempo, y por eso deja que los sábados haya actividades en las que se manifieste el rap. El rap, ocupando solo los sábados, igual desborda la escuela, y así tiene la escuela que buscar otras instituciones para organizar un espacio que enseñe el rap, y así termina cediendo también tiempo. Y en ese evento que aparece en el final de la tesis de Lucía, se destaca uno de los pocos raperos que permanecía en la escuela, porque muchos ya la habían dejado del grupo inicial, pero ese rapero que continuaba ocupa el centro de la escena por competencias desarrolladas justamente fuera de la escuela. Se destaca por esas habilidades desarrolladas en la plaza prácticamente. Bueno, allí creo que en todas estas secuencias se manifiestan estas tensiones claves para los estudios sociales, que son las interfaces entre instituciones, comunidades y sujetos. Y creo que en gran medida queda claro que el conocimiento etnográfico parece ser fundamental y un modo privilegiado para poder comprender mejor estas zonas de intercambio. Así que de ese modo me parece que podemos ir cerrando y agradecerle como siempre la participación, el acompañamiento, y queda, bueno, como decía, la fecha abierta para el próximo 22 de agosto. Esperemos que agenden el encuentro. Vamos a estar de nuevo compartiendo otro encuentro del ciclo Etnografía de la Comunicación Popular. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chaucito. Que estén muy bien.